Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. El trabajo de cuidados no remunerado empobrece más a las mujeres que a los hombres. También Claudia Sheinbaum presume más de 34 mil millones de dólares de inversión extranjera y Jacqueline Ovalle se convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil mundial. Es viernes 22 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, nuestro jefe de información en Expansión. ¿Cómo estás, Beto? Mi querido Gonzalo, ¿cuánto tiempo? Qué gusto estar aquí. Mucho tiempo, demasiado tiempo ha pasado y mucha información también, pero a ver, vámonos ya con esta nota porque seguimos desmenuzando los datos de la medición de pobreza multidimensional 2024 que presentó la semana pasada el INEGI por primera vez. Y bueno, de acuerdo con nuestra colega Dulce Soto, por cada hombre que destina tiempo a tareas domésticas y está en pobreza, hay 8 mujeres en esa condición. Creo que en términos generales, si somos francos, no sorprende que sean más las mujeres afectadas por el trabajo no remunerado y que están en una situación de pobreza. Creo que la dimensión y el tamaño del problema es lo que sí viene, creo, a abrirnos nuevamente los ojos a esta situación de todo. Totalmente, Gonzalo. O sea, creo que el gran tema, y lo dijiste muy bien, es las proporciones que han cobrado. O sea, ahorita que lo desmenuzamos, nos vamos a dar cuenta de todos estos sesgos que todavía prevalecen, porque si bien fue una muy buena noticia que la pobreza se redujo en México, digamos en el último sexenio, sí prevalecen algunos temas en los que todavía hay mucho que trabajar, y particularmente de las mujeres que trabajan en tareas domésticas. Fíjate, son 2.4 millones de mujeres en situación de pobreza, contra 300,000 hombres. Entonces sí, cuando vemos este tipo de comparativas, este tipo de cifras, nos damos cuenta que el sesgo, la brecha y bueno, lo que va a costar cerrarla, pues es todavía muy importante. ¿Y sabes qué es lo más interesante, Gonzalo? O lo más preocupante, yo diría, es que cuando ya todavía le ves más al detalle de estos datos, cuando ves, por ejemplo, el tema de las mujeres por edad, que si tienen o no tienen hijos, la situación se va agravando. Entonces, pues sí, son como de estos datos de la pobreza que qué bueno que ha disminuido, pero sí, hay muchas cosas que hacer. Y lo hemos comentado en la redacción, lo hemos comentado desde luego fuera de estos micrófonos. Nadie le discute porque así están las cifras, la reducción en términos absolutos de la pobreza extrema, de la pobreza, más bien en nuestro país. Pero, como bien decías, cada vez que metemos la lupa en algún punto en específico, nos damos cuenta que esto de echar las campanas al vuelo, esto de festejar el dato grande como si fuera ya la conclusión de un largo camino para reducir las brechas de desigualdad, la realidad es que estamos todavía lejísimos de ello. Y, por ejemplo, Samantha Contreras, quien es analista de datos en la organización México Cómo Vamos, un centro de estudio y análisis, mencionó, por ejemplo, que al desgranar por género, 30% de mujeres viven en pobreza y 5.5% en pobreza extrema frente al 29% y 5.2% para el caso de los hombres. Además, entre quienes dedican menos de 4 horas al trabajo de cuidados y están en pobreza, 24.6% son hombres y 27% son mujeres. No obstante, a medida que se dedica más tiempo a las tareas del hogar, aumenta la desigualdad
Y todavía por ahí, Beto, hay problemas más graves. Sí, mira, el problema todavía es, como bien lo comentas, más grave porque alrededor del 90% del trabajo de cuidados no remunerados recae en mujeres. Sí. Y eso pues obviamente las empobrece, a menudo son excluidas del mercado laboral, no hay trabajos formales y tú sabes todo lo que implica no estar en la formalidad, pues cualquier tema de acceso a servicios públicos, a servicios de salud están totalmente limitadas. Por estar pues prácticamente en la informalidad. No hay horarios flexibles, muchas no cuentan con espacios especializados para cuidar a quienes lo requieren, como guarderías, casas de día, asilos, centros gerontológicos, y bueno, pues el Estado tampoco garantiza estos servicios a toda la población. No sé si te ha pasado, Beto, pero particularmente en este verano, que creo que fue, las vacaciones ya duraron como 7 meses, ¿verdad? Es bastante frecuente ver en estas fechas, ya estamos más cerca del regreso a clases, pero hay muchas personas, muchas mujeres que ves en la calle trabajando en horario laboral con los niños, ¿verdad? Hay algunos centros de trabajo que de plano ya dijeron, bueno, pues tráelo, ¿verdad? Aquí a la oficina van un rato y tratan, digamos, de facilitarles, ¿no? Sí, de facilitarles, claro, porque no hay estos centros de cuidado, no hay dónde dejarlos. Y bueno, ya mencionábamos el tema del trabajo no remunerado, pero incluso cuando las mujeres sí son empleadas, ganan menos dinero. Entre los 20 y 29 años, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 74. En el grupo de 50, 59 años y 60 o más años, las mujeres ganan solo 55 de los 100 pesos que ganan los hombres, Beto. Sí, Gonzalo, y fíjate, esto me parece súper escandaloso. La brecha se amplía a mayor edad también, y como lo mencionaste, pero también a mayor número de hijos y a menor nivel educativo. Mira, por ejemplo, una mujer sin hijos gana mensualmente 8,600 pesos en promedio. Una mujer con 4 hijos gana 5,700. Es decir, si tienes más hijos, ganas, pero en una proporción menor. Pero curiosamente, en el caso de los hombres, sin hijos ganan 10,600 pesos, pero si tienen 4 hijos, ganan 12,500. Es decir, en el caso de los hombres sí ganan más. Es muy curioso, a mí me parece escandalizante escandaloso este dato, que sí nos revela pues toda este sesgo, esta brecha que va a ser muy difícil cerrarla. Es una radiografía, Beto, de la desigualdad. Punto. Es verdad, tenemos menos número de pobres en nuestro país, pero las brechas, las distancias que hay por género, por edad, por estrato social, por nivel de ingresos, sigue siendo alarmante y de nuevo las cosas se han complicado, ya que si bien los programas sociales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sí cerraron o redujeron estos niveles de pobreza, también recordemos que este año o a partir de este año, esos mismos programas han dejado de recibir el mismo número de recursos. Entonces, lo que en su momento funcionó como una especie de motor de reducción de la pobreza, en este momento está dejando ya no tiene la misma cantidad de recursos y ya veremos en las siguientes encuestas, en unos años, los efectos negativos de ello. Pero bueno, hablando de pobreza, les recomendamos el episodio de esta semana de política y otros datos sobre cómo, tras conocer los resultados de la medición, de esta medición en el país, conocimos un dato preocupante y es que 44.5 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a servicios de salud. Esta es una situación que les digo se duplicó también en el sexenio anterior. Y bueno, hablando del gobierno y de echar campanas al vuelo, ¿qué te pareció ayer el anuncio de la presidenta que presumió más de 34,200 millones de dólares en inversión extranjera? Todo esto pese a los aranceles. Cuando platiqué de esta nota con nuestra colega Pati Tapia, ayer nos decía que hay por ahí una frase de que la 4T no solamente reduce la pobreza, ¿verdad? También atrae inversión. Cuéntanos, ¿dónde está aquí el detalle? ¿Dónde está el diablo en estos números? A ver, Gonzalo, de entrada es una muy buena noticia que siga llegando la inversión extranjera directa por dos causas. En primera, es cierto que en un, digamos, ambiente de incertidumbre como lo que hemos vivido por el tema de los aranceles, hasta eso, pues digo, México la ha librado, ahí están esos 34,200 millones de dólares. Y la otra es, muy curiosamente,
que todo esto se da también en un ambiente o en un entorno en el que la economía no está creciendo a un ritmo bueno. Ok. Pero no está creciendo. Sí, no está creciendo. Va a crecer arriba de 0.5%, algo por ahí. Beto, ya cuando le pones 0 al principio del punto, está bien barata. Pero bueno, está bien. Pero sí, déjame decirte una cosa. A ver, Gonzalo, la inversión extranjera directa me parece la inversión más importante que puede recibir un país, porque se supone que es inversión de calidad, es una inversión que va a detonar en beneficios, en un crecimiento económico que no lo estamos viendo, que va a detonar también en mayor empleo, que también hay que decirlo, no lo estamos viendo. Hace poco dieron a conocer la cifra del empleo, pero hasta cierto punto maquillada. Entonces sí, claramente hay que tomar con ciertas pincitas el dato. Qué bueno que llega, pero ojalá que esté pues generando, digamos, todas las virtudes que debería traer un capital tan productivo como es la inversión extranjera. Te voy a decir para mí dónde está el diablo en estos números. Son más de 34,200 millones de dólares lo que anunció la presidenta al segundo trimestre de este año. Pero las nuevas inversiones solamente superaron los 3,150 millones de dólares. Sí, es una expansión amplia, la mayor en los últimos 12 años, pero la reinversión sigue siendo más del 85% o cerca del 85%, que es prácticamente el mismo nivel que hemos observado en los últimos años. ¿Qué quiere decir? No estamos trayendo plantas nuevas, fábricas nuevas, no se está generando un mayor dinamismo de nuevas empresas viniendo a poner su lana aquí. La gran mayoría de estos son empresas que de sus utilidades las reinvierten en el país, que no, a ver, de nuevo, también siendo justos, no es poca cosa, ¿verdad? Hay otros mercados a los que podrían irse sin ningún problema, pero bueno, se están quedando en México. Aún así, creo que decir que la inversión extranjera en México es la panacea en estos momentos, híjole, todavía me cuesta trabajo considerarlo de esa forma. Sí, creo que nos está quedando a deber justo pues que podamos percibir todos los beneficios que debería traer la inversión. Pero fíjate, y aquí sí me vas a disculpar, Gonzalo, podemos entrar en un debate, en una controversia. Coincido con algo con la presidenta. Se habló mucho, y ella también lo destacó en su conferencia mañanera, que durante décadas se dijo que un aumento sostenido del salario mínimo dispararía la inflación y espantaría la inversión extranjera. Ahí sí estoy de acuerdo también contigo. Ya sé a dónde vas y estoy de acuerdo. Es que sabes que, en primera, efectivamente no se ha espantado la inversión extranjera. Estamos viendo que sí llega. Y la siguiente, y yo sí aquí me atrevo a decir, ¿dónde están todos esos economistas que en sexenios pasados nos decían que íbamos a tener una inflación, se nos iba a disparar la inflación por el aumento del salario mínimo? Mira, nos lo anclaron por muchísimos años atado a, o sea, se ajustaba por inflación y eran 2 pesitos lo que aumentaba el salario mínimo. Creo que también tienen mucho que dar de explicación los economistas del pasado, porque creo que nos han atado en muchas de las virtudes que México pudo haber tenido. Recordemos, Beto, que la chamba de un economista, la mitad del tiempo es predecir lo que va a suceder y la otra mitad es explicar por qué no pasó lo que predijo. Pero más allá de ello, Beto, lo digo con cariño a todos los economistas, Beto aquí es economista, a ver, creo que lo que sí nos muestra esto que acabas de decir es efectivamente durante muchos años, y estoy hablando de décadas que se vivió bajo vamos a llamarle mito, en el que de verdad era, desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Hacienda, Banco de México, pero también calificadoras de riesgo, instituciones financieras privadas, bancos, como todo mundo decía lo mismo. El sector privado. El sector privado, los empresarios, la Coparmex, todo el mundo explicaba o respondía de la misma manera. Si se sube el salario mínimo sin estar anclado con un tema de mayor productividad, se va a disparar la inflación a niveles casi setenteros. Falso, no ha sucedido. En eso sí ha tenido razón la administración, el gobierno federal, y tampoco se ha espantado la inversión extranjera directa, que bueno, o sea, pese a todo, ¿verdad? Y pese a reinversiones o no reinversiones, hay
hay estos datos o existen estos datos importantes, 34.200 millones de dólares. De nuevo, como bien decías, era un entorno bastante crispado. Y bueno, hablando también de proyectos del gobierno federal, ¿qué tal Olinia, este proyecto gubernamental que busca crear mini vehículos o vehículos eléctricos? Se van a presentar en las próximas semanas, prácticamente en septiembre, los prototipos de sus primeros 2 modelos para iniciar ya el proceso de fabricación. Son vehículos pequeñitos, la verdad es que tampoco son muy vistosos, no esperemos ver premios de diseño automotriz, es un tema más bien de practicidad, ¿verdad? Y de movilidad. Y bueno, tienen un objetivo muy claro, Beto, y es hacerle frente a toda esta oleada de vehículos y scooters y motos eléctricas provenientes de China. A ver, Gonzalo, déjame hacerte una pregunta atrevida. ¿Tú te comprarías un scooter o una moto eléctrica Olinia? Híjole, no lo sé. Depende del precio. Hazme la oferta. Bueno, Gonzalo, mira, el rango de precios estimados para todos los vehículos Olinia estará entre los 90,000 y 150,000 pesos. Ajá. O sea, sí estamos hablando, como bien lo decías, de vehículos pues obviamente más pequeños que no van a competir para nada con estas armadoras tradicionales. Digo, un auto, digamos, tradicional en promedio está en los 300,000. Olinia está totalmente fuera de esta competencia, entonces pues sí, va como dices por scooters, motocicletas eléctricas, entonces pues digamos esos 90,000, 150,000 pesos me parecen asequibles para un segmento de la población, sí. Así es que, a ver, ¿te animas o no con esos precios? No, prefiero moverme en ecobici. No. Excelente respuesta. Gran respuesta. No, depende para qué lo quieras. Depende también, o sea, el objetivo de términos de movilidad. Claramente el gobierno federal, desde la concepción del proyecto mismo de Olinia, ha visto estos vehículos como transporte de barrio incluso, ¿no? De última milla, un segmento que de nuevo es el que enfrenta de manera frontal a las motocicletas y scooters provenientes o ensambladas principalmente en China. Ahora, también el objetivo del proyecto sí es atender a esta población que enfrenta dificultades para adquirir un automóvil de marcas tradicionales. Beto, ya no hay autos abajo de 100,000 pesos. O sea, eso ya no existe. Eso es cosa del pasado, del previo incluso a la pandemia. Entonces, creo que para quienes buscan alguna opción de movilidad o línea, sí será eventualmente una alternativa muy real, porque también creo que irá apalancada de opciones de crédito que yo creo que desde el propio gobierno federal van a incentivar. Sí, totalmente. Mira, Gonzalo, el proyecto, como bien lo comentas, es atender a esta población que de pronto encuentra dificultades o tiene dificultades para adquirir un auto, llamémosle Volkswagen, Toyota, Nissan o Hyundai. Y bueno, pues qué bueno que se amplíen pues las opciones, pues que haya para todos. Lo que sí es que también un tema clave, y esto lo dice la propia Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es que pues tendrá que cuidarse mucho los estándares de seguridad que ofrezca esta empresa, esta Olinia, dado que se trata de una iniciativa gubernamental. Fíjate, esa declaración sí está algo fuerte. Uh-huh. Y otro desafío, pues desde luego va a ser todo el servicio de postventa. Hemos visto mucho en México que vehículos, scooters y motocicletas chinas sobre todo, pues la dificultad que es encontrar refacciones y repuestos en México. Entonces te falla tantito algo y es prácticamente quedarte sin tu unidad por un rato en lo que encuentran pues las reposiciones. Correcto, la verdad es que ese es el gran reto, pero ojo, también es importante este proyecto en línea porque hay una muy mala noticia, y es que México empeoró en el índice de desempeño ambiental, cayó al puesto 97 de 180 países en esta medición. Es una caída de 24 posiciones en tan solo 2 años, y ahora ocupa también el sitio 26 en América Latina, detrás de países como Costa Rica, Brasil, Colombia. Este informe, elaborado por la Universidad de Yale, lo que hace es destacar los avances en
temas de gestión de aguas residuales o control de contaminación, retos estructurales que pues, frenan siempre el progreso y desde luego pues México no está nada bien. No está nada bien. En estos temas que comentas, o sea, México digamos en el global está en la posición 97, pero este tema de la gestión de aguas residuales estamos en el 114. En el tema de, por ejemplo, el nivel mundial en calidad de aire, estamos en el lugar 127. O sea, hay algunos indicadores, son varios indicadores de este índice de desempeño ambiental, en que México a lo mejor puede estar mejor rankeado, pero estos, por ejemplo, sí estamos en la cola, pues, y ¿sabes qué? Es muy curioso porque, pues, se ha hablado mucho, incluso este mismo gobierno, hacia la transición de un país con más miras a la sustentabilidad, a más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, en temas energéticos, ¿cuántas veces no escuchamos que vamos a ir por energías más limpias, energías más verdes? Y bueno, hace poco dimos cuenta que Pemex hacia atrás en ese tema, y ahora que califica, digamos, en términos generales al país hacia atrás. Entonces, pues no estamos haciendo bien la tarea en algo que ya le hemos empezado nosotros a meter muchísima lupa, mucha agenda, y pues qué desgracia y qué triste que los números no nos estén respaldando sobre un tema de que avancemos. Un tema además, Beto, si te acuerdas el año pasado que se presumía mucho en la campaña de la actual presidenta Sheinbaum, era su conocimiento como científica en materia ambiental. Formó parte ella del equipo de trabajo que ganó un premio Nobel con temas relacionados a esto. Entonces, sí, había bastante esperanza, había bastante expectativa en ese sentido. A ver, estamos a unos días del año 1, ¿verdad? Que se cumple el primer año de gobierno de la presidenta. Sin embargo, híjole, en este caso o en este tema en particular también ahí queda bastante por hacer. Pero vámonos con una extraordinaria noticia, Beto, porque una futbolista mexicana hace historia. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Beto, Jacqueline Ovalle, la maga de los Tigres, todavía de los Tigres, hasta esta noche de Monterrey, se convirtió ayer en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil. Es una transferencia valorada en 1.5 millones de dólares, que de nuevo, insisto, representa un récord absoluto que la convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino. Se irá de Tigres para unirse al Orlando Pride de la National Women's Soccer League de Estados Unidos, donde compartirá cancha con nada más y nada menos, yo creo que una de las figuras históricas más grandes también de este deporte, Marta, la brasileña, una gran delantera. Oye, es una gran noticia. Fíjate, esta Liz, que estuvo 8 temporadas con los Tigres, se consagró como máxima goleadora, hizo 136 goles, nada más, y un total de 9 títulos. Gonzalo, de verdad, si tienen la oportunidad nuestros escuchas, pónganle en X o en YouTube Lisbeth Ovalle, gol de escorpión. Es una maravilla, claro, es una joya de gol, de verdad. Nunca había visto o sea, porque además en términos del movimiento es indescriptible. Es una joya de gol. Me parece una contratación, pero espectacular, y ese gol creo que vale esos 1.5 millones de dólares. Completamente de acuerdo, ese gol. Y también hay otro que metió con la selección mexicana, la selección de Estados Unidos, en donde sale la portera Lisa Neiger, la portera estadounidense, y tira un sombrero encima de la defensa y encima de la portera también. Espectacular, metido al ángulo. La verdad es que Lisbeth Ovalle se ha convertido, o es prácticamente una de las grandes, o la mayor referente del fútbol femenino. Tomó la estafeta, me parece, también de otra gran futbolista como fue Charlín Corral, o ha sido Charlín Corral. Por cierto, no se pueden perder ese contenido en Sports Illustrated, de una gran entrevista que realizó nuestro colega Ángel Soto con Charlín en próxima edición de Sports Illustrated. Y bueno, el Orlando Pride anunció el miércoles ya la incorporación de la mexicana, firmó contrato hasta la temporada 2027 con una opción de recompra hasta 2028. El traspaso de Jackie Ovalle superó el récord anterior de 1.33 millones de dólares que pagó el Arsenal a Liverpool de la liga inglesa por la canadiense Olivia Smith. La verdad,
Qué gran noticia para cerrar la semana. Qué gran noticia, y ojalá que más ojos se pongan en el fútbol femenil, en el fútbol mexicano femenil, para que pues tengamos más mujeres jugando en el exterior, Sí. Que también vean que hay calidad y que no se van a arrepentir. También las mujeres le pegan muy, muy bien al balón y hacen goles espectaculares. Totalmente de acuerdo. Además, México ha tenido de verdad futbolistas extraordinarias. Ya lo he mencionado, igual Jacqueline Ovalle, y también figuras históricas. Kenty Robles, por ejemplo, mexicana, formó parte del primer equipo en la historia del Real Madrid femenil. Charlín Corral. Fíjate, solamente hay 2 futbolistas mexicanos que tienen campeonato de goleo en España y en México. Uno es Charlín Corral, el otro es Hugo Sánchez, de ese tamaño. Entonces creo que vale la pena sí meternos a ver más ese detalle. Y desde luego no se pierdan mucho contenido que tendremos alrededor de Jacqueline Ovalle en estos días. De hecho, nuestra colega Yarek Galloso platicará hoy con Jacqueline Ovalle. No se pierdan esa entrevista en Sports Illustrated. También no se pierdan el contenido en estas redes, en las redes de Sports Illustrated, @SI México_ en X, antes Twitter, en Instagram están en @sportsillustrated.mexico. Y también recuerden que siempre leemos sus comentarios, no los juzgamos, los agradecemos mucho, como el de Roberto, que escribió sobre el tema de los contenidos que mencionamos ayer y dijo: confieso que acostumbro ver dramas, de hecho recomiendo Si la vida te da mandarinas, esto sobre las telenovelas en formato vertical. Beto, confiésate, ¿cuál es la que tú ves? Robert, ya somos 2, yo también he empezado a ser fan, ya somos 2. Y ya con esta maravillosa confesión de nuestro gran jefe de información nos despedimos. Gracias, Beto. Gracias, Gonzalo, cuídate. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en todas nuestras redes @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.